La santidad como respuesta de amor. La santidad como respuesta de amor en el contexto de lo que estamos desarrollando, la santidad en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, las 3P, presencia, poder y paz. Y ahora vamos a mirar la santidad como respuesta de amor. Habíamos dicho de que en este proceso de santidad hay una parte que Dios posibilita y hay otra parte que somos nosotros los que actuamos ahí. Y en la santidad como respuesta de amor a quién, de amor a quien nos ama, de quien nos amó primero. Esa respuesta de la santidad como respuesta de amor se genera, indiscutiblemente se genera conociendo y redescubriendo al Padre. No hay otra forma. Y un ejemplo que podemos tomar de santidad como respuesta de amor, santidad como respuesta de quien, una respuesta de amor a quien nos ama, es en el proceso de Saulo a Pablo. El proceso que se da en Saulo, en su versión A, diríamos, para convertirse en el Pablo, en la versión B. De Saulo a Pablo, un proceso que va más allá de la conversión. Pasa por la conversión y se manifiesta en la santidad. Se manifiesta en la santidad como respuesta de quien se encontró con el Padre. Se encontró con un Padre amoroso, con un Padre de amor, con ese Dios que es amor. ¿Y qué hace Pablo? El antiguo Saulo comienza a peregrinar en un proceso de santidad que tiene connotaciones muy amplias, ustedes saben, desde su vida personal transformada por el encuentro con el Padre, hasta llegar a la persecución, a la cárcel, a la obra misionera, estableciendo la acción misionera de la Iglesia. Esa santidad como respuesta de amor amplia, completa y total se pone de manifiesto en la vida de Pablo. Y la obediencia es el camino a la santidad. Hay una pregunta clave allí, que la obediencia es camino a la santidad, y hay una pregunta clave que Pablo expresa: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, encontramos a la versión A que corresponde a Saulo. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el Saulo que persigue. Y la versión B, diríamos, de este Saulo que se convierte en este Pablo, capítulo 9, versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué proceso más contrapuesto de perseguidor a perseguido? De enemigo de Dios a hijo de Dios, a amigo de Dios. Una obra transformadora, impresionante, que está en esa conversión de Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Ni más ni menos está Pablo orando, está Pablo hablando, está Pablo comunicándose con Dios, con su Padre, y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y como dijimos hoy, y lo volvemos a repetir, en esa comunicación con el Padre, yo, hijo, me comunico con mi Padre, y mi Padre tiene que decirme. Si quiero escuchar su voz, si me dispongo a entrar en la esencia, si me pongo a entrar en la profundidad, en la intimidad con Él, el Padre, tiene para decirme. Sí que tiene. Sí que tiene. Y ahí en el versículo que estamos seleccionando, dice, y el Señor le dijo, ¿acaso frente a tus preguntas, frente a nosotros peregrinos que vivimos esta vida, este estilo de vida orante, si le preguntamos al Señor, ¿acaso el Señor no nos va a contestar? Si presentamos nuestras vidas en ese proceso de santidad, diciéndole, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hermanos, el Señor nos va a decir. Y a veces no nos va a decir todo. A veces nos va a decir alguna parte. No nos va a decir todo. ¿Y esto qué quiere decir? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, en la ciudad. Esa es una parte. Y después se te dirá qué hacer. Y el proceso de comunión y el proceso de santidad, más y más, el proceso de dependencia y el proceso de comunicación de Pablo con el Señor siguió. Muchas veces nosotros hacemos la pregunta y queremos tener la respuesta ya, y de todo, del principio y del final de los hechos. Acá, tal vez como un cuentagotas, ¿no? Como por cuentagotas, el Señor escucha la pregunta y le responde, levántate y entra a la ciudad y después verás lo que tenés que hacer. Ya se te dirá lo que se tiene que hacer. Y es así, hermano, en este peregrinar y en esta vida orante, en esta vida que vamos marchando, que vamos siendo esos participantes orantes, peregrinos. Entonces, escuchemos, preguntemos, hablemos, no monólogo, diálogo, un ida y vuelta con el Padre. El Padre sí tiene cosas para decirnos. Y vaya que le dijo el Padre a este hijo, flamante hijo, le dijo a Pablo lo que tenía que hacer. La santidad como respuesta de amor. Una vida entregada, una vida de decisión donde decide vivir en santidad en respuesta por aquel que se le apareció en el camino de Damasco. Un camino que fue trastornado, un caminar impío y pagano que fue trastornado por un encuentro. Un encuentro extraordinario para una vida ordinaria que llevaba Saulo. Una vida ordinaria que lo identificaba con ese Saulo perseguidor. Pero que en ese proceso de encuentro padre e hijo, de comunión, llevó a que surgiera ese Pablo, surgiera esa nueva versión de hijo, la versión de hijo, que va a responder, va a llevar adelante una respuesta de amor. Soy santo porque Él es santo. La vida de Saulo o el proceso de Saulo en los capítulos 8 y 9 de Hechos nos habla
de ese proceso transformador. Nos habla realmente de ese proceso que lleva a esa intimidad con el Señor y a esa santidad. Al acercarme a su santidad. A su santidad. Y también la santidad lleva a decisiones de vida, de no dañar el corazón del Padre. La santidad lleva decisiones de vida de no dañar el corazón del Padre, y esto es de agradar a quien nos amó, a quien nos ama. De agradar a aquel que me amó. Una decisión de vida de no dañar el corazón del Padre, de andar en pasos de fe y de obediencia. Así que la santidad conlleva a la decisión, a la acción, a hacerme cargo de las consecuencias de esas decisiones y sostener la santidad como respuesta de amor. Porque después de todo, cuando hablamos del vínculo, hoy decíamos el vínculo entre el Hijo y el Padre y el Hijo, entre nosotros con el Padre, es evidentemente un vínculo que está impregnado de amor, el amor de Dios. Y si hablamos de una decisión de vida de no dañar el corazón del Padre, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo es José, el José del Génesis. José en el Génesis nos muestra aspectos de su vida que son referencias de su permanencia, de lo que hemos venido hablando, permanentes, constantes, en ese peregrinar, en esa vida orante, en esa vida permanente en relación al Padre. Son referencias de su permanencia. La vida de José es de humillación y, ¿por qué no?, de santidad. Santidad que va a trascender todas las circunstancias. Todas las circunstancias. Santidad que va a trascender todas las circunstancias. Santidad en la casa. Santidad aún en la cisterna. Santidad en el palacio. Santidad en la cárcel. La santidad como respuesta, decíamos, de amor, pero también la santidad, una decisión de vida de no dañar el corazón del Padre, una decisión de vida de fidelidad. La santidad trasciende las circunstancias. La santidad, tu santidad hacia Dios, trasciende las circunstancias de tu casa. Trasciende las circunstancias de la cisterna, si tenés que estar en la cisterna. Trasciende las circunstancias del palacio. Trasciende las circunstancias de la cárcel. La santidad trasciende las circunstancias. En José lo vemos en cada una de esas etapas, de ese proceso que lo lleva a ser quien es realmente el José del Génesis. Y Génesis capítulo 38, ahí está toda la historia, pero hay alguna característica. Perdón, 39, Génesis 39. Cuando José con el problema con las esposas de Potifar, pero solamente alguna característica. Dice, llevado, capítulo 39 de Génesis, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero.
y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Qué vida extraordinaria! Para los de la vida ordinaria, una luz los de la vida ordinaria terrenal y común, de asombro. Aquí tenemos algo que todo lo que este varón que era próspero, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Un José que supo lo que es un proceso. Un José que estaba en pleno proceso, pero no abandonó su postura y su posición frente al Padre. Sabía lo que implica la presencia de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios actuando en la vida, las 3P, implicancias de la santidad. Y ahí estaba José con consecuencias de vivir una vida santa. Decíamos que la santidad como respuesta de amor hacia Dios y la santidad como una decisión de vida de no dañar el corazón del Padre. Y misma presencia que estuvo en Saulo en el camino a Damasco, es la misma presencia que había estado con José en la cisterna, en la cárcel, en el palacio, en la casa, en todos lados. La misma presencia de Dios, el mismo poder de Dios actuando y sosteniendo a ese peregrino que puede ser tú, que puedo ser yo, que el Espíritu Santo me desafía a tener a diario una vida orante, un estilo de vida orante. Hermanos, la santidad, que sin la cual nadie puede establecer un vínculo profundo con el Padre, es el desafío para los hijos en este presente y en este presente continuo. Me tomo de la mano y no la dejo. Tomo esas manceras del arado de la santidad y no lo dejo. Y no vuelvo atrás. En esta decisión por la santidad, en ese proceso que va a ser increscendo, va a ir creciendo, va a ir en una progresión, me va a llevar a descubrir esas nuevas dimensiones del Padre en la búsqueda de lo esencial, en la búsqueda de la profundidad de Dios actuando en mi vida y yo interactuando con el Padre. No hay otra. Ahora podemos incursionar en algo muy especial también respecto a la santidad, porque vimos que esa santidad es relación, es pasos de obediencia, es fe. La santidad es respuesta de amor. La santidad es una decisión de no dañar el corazón del Padre, pero la santidad también es una herramienta, diríamos. La santidad es el escudo que tenemos contra las artimañas de nuestro enemigo en común.
Este sería el paso 5. El escudo contra las artimañas del enemigo. ¿Qué hará nuestro enemigo en común si se encuentra con alguien que vive en santidad? ¿Qué ocurrirá cuando las tinieblas mismas golpean las vidas de los hijos de Dios? ¿Qué irá a pasar como respuesta? Hermano, la victoria es del Señor. La victoria es de el Padre que conoce a ese hijo que está golpeado por la tiniebla. Porque sabemos y conocemos las acechanzas del enemigo, pero escudo tenemos contra las artimañas del enemigo. La santidad es arma potente contra las artimañas del enemigo. El estado de santidad de un hijo de Dios es garantía frente a los ataques del maligno. Hermano, confíe en eso. La santidad, el estado de santidad tuyo, mío, es garantía frente a los ataques del maligno. ¿Qué se encuentra? Las tinieblas, ¿qué encuentran en un hijo que vive en santidad? Encuentra un escudo, encuentra un bloque impenetrable, un escudo de resistencia, un escudo que a la larga te llevará a la victoria completa, porque tú estás viviendo en una santidad, en una integralidad completa. La historia del cristianismo ha vivido tiempos de avivamiento, ha vivido tiempos también de oscurantismo, donde las tinieblas avanzaban y la palabra parecía que no estaba, parecía que era callada. Tanto así que la palabra escrita no estaba ni siquiera en la lengua materna de las personas y no podían entender ni saber lo que era la palabra. Estoy hablando en la Edad Media y salidos de la Edad Media, entrando ya en esta época, en la época moderna, 1500. Traje de la historia un contexto adverso espiritualmente, sumido en el oscurantismo, sumido en la idolatría, en la hechicería, en todas las estrategias que tiene el enemigo y que las ha tenido y las sigue teniendo, y que se pusieron de manifiesto en esa etapa de la historia. Y la experiencia de un hombre, de un hijo llamado Martín. Me refiero a Martín Lutero. Evidencia estar firme. Evidencia una vida con un accionar que le llevó por tener esas 3P, por tener presencia de Dios, por tener poder de Dios y por tener paz en medio de la adversidad. Lo llevó a levantar su voz y a generar una voz que actuando hizo avivar el fuego de Dios. Avivar el fuego de Dios que había en él, avivar el fuego de Dios que lo llevó a la acción y a una transformación. Frente a los enemigos de carne y hueso, que era el clero de aquel momento, que era una estructura eclesiástica, que eran inventos
humanos, como el pago de las indulgencias, pagar para ser salvo, no acceder a la Biblia, porque el latín era la lengua y nadie conocía el latín y el pueblo no podía acceder a la voluntad revelada por el Padre en las Sagradas Escrituras. Eso lleva entonces a que en medio de las circunstancias, vaya que difíciles, porque la santidad implica ser fiel a la verdad. Y este hermano Lutero, que conocía la verdad, que se le reveló especialmente estudiando la epístola de San Pablo a los Romanos, había encontrado la verdad y en el estado de santidad no puedo jamás negar la verdad. Y aunque mi contexto conspire porque la verdad se levanta, aunque los mismos demonios, dice Lutero, conspiren ahí, castillo fuerte es nuestro Dios. Escudo es mi protección. Y ahí él, y lo traje hoy para compartir con ustedes, prácticamente un documento histórico que forma parte de la himnología cristiana, evangélica, donde está el himno tan antiguo escrito de puño y letra de Martín Lutero hace 500 años atrás. El himno Castillo Fuerte es una producción literaria, pero también es una producción espiritual de Martín Lutero, sabiendo que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. En ese proceso de santidad, Martín Lutero encuentra en el Salmo 46, el salmo predilecto de él, en ese proceso de santidad, de decir, yo tengo una íntima relación con mi Padre. Y aunque las circunstancias sean adversas, aunque las circunstancias sean del mismo infierno, yo sé con quién tengo vínculo, yo sé con quién tengo relación, yo practico una vida orante, una vida de entrega, una vida de comunicación. Y él escribe y dice, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder, ahí está poder, una de las P que hablábamos hoy, con su poder nos librará en todo trance agudo. Él ahí después dice una situación que él vive y que no se amedrenta, sino que al revés dice, con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y seguimos. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros, porque tengo vínculo, tengo íntima relación con él, porque sé lo que es santidad, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Mas con nosotros luchará. ¿Y quién? Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, el Señor, el Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él solo Dios, Él triunfa en las batallas. Él triunfa en tu batalla también. Y si demonios mil, sigue diciendo nuestro hermano, y si demonios
demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Salmo 46, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro castillo fuerte. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Amén. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Solamente alguien que experimenta la santidad, alguien que experimenta la santidad, que tiene vínculo profundo, que tiene esa vida orante, en acción, que has tenido la experiencia de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, puede tomar las armas, seguro de la victoria. Sabemos el final de la historia. Sabemos el final de la historia de Martín Lutero en la iglesia y que la victoria fue de ese avivamiento en Alemania del siglo XV. Ese avivamiento en Alemania fue porque hubo gente que se puso en la brecha, que no fue amedrentado, pero ¿qué tenía de respaldo? ¿Tenía sentimientos? ¿Tenía emociones pasajeras? No, tenía la santidad. Tenía el haberse encontrado con el Dios de la palabra, con el Padre de la palabra. La palabra se hizo carne para ser vivida, para ser experimentada, para ser ese motor revolucionario que reformó tantas cosas, que echó por tierra tantas mentiras para que la luz brillara en medio de las tinieblas. Este documento histórico es planteado, este himno que estoy compartiendo, la situación planteada en este momento histórico, fue de combate real contra las tinieblas. ¿Hay algún cambio acaso para aquellos que somos hijos del Padre? ¿Acaso no tenemos combate contra las tinieblas a diario? Pero sabemos que tenemos combate contra las tinieblas y nos podemos sostener. Y podemos librar estas batallas teniendo esta arma que es la santidad. Porque la santidad es un arma que combate al enemigo. Una vida de un santo, una vida de alguien que vive la santidad, jamás podrá ser presa del enemigo. Les invito, hermanos, ahora juntos a escuchar este himno y que nos inspire a que podamos decir: castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, porque con nosotros luchará de Dios el escogido, aquel Jesús, el que venció en la cruz, él triunfa en la batalla, pues condenado ella por su palabra santa. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Amén. Y eso fue en el siglo XV, eso es en el siglo XXI también, para aquellos que somos peregrinos caminando
y buscando esta vida orante, este estilo de vida de oración, de comunión con el Padre. Allí, en ese contexto, el amor a la verdad, la fidelidad a la palabra, avivaron el corazón. La santidad avivó el corazón y trajo consecuencias, llevó a ser un llamado y una práctica de santidad que impactó toda la cosmovisión de ese momento. Un cambio, una transformación. Porque siendo santos, como yo soy santo, dice el Señor, ahí llegamos a establecer esa transformación de esa vida ordinaria a una vida extraordinaria, de la mera existencia a la esencia, de un Saulo a un Pablo, de un condenado a un salvado, como tú y yo, por eso somos hijos. Castillo fuerte es nuestro Dios. Cada uno de nosotros en este seguir firmes y constante en la fe, cultivando la intimidad con el Padre, ese es el desafío diario y el que de alguna manera Dios me dio para compartir en este tiempo con ustedes, para que esa vida ordinaria se convierta en una vida extraordinaria y sostener la santidad. Cultivarla depende de nuestro vínculo con Dios, de nuestra comunión íntima, y llevará esto a una vida orante como peregrinos, dando pasos de fe y de obediencia, de consagración. La santidad y la obediencia, la santidad y la humillación, la santidad y la fidelidad poseen en la práctica de vida una relación directa. Esto con aquello. Vimos que en el antiguo pacto, como en el nuevo pacto, la constante y permanencia de la santidad hacen un potente motivo del ser, del verbo ser, como respuesta de amor. La santidad, decíamos hoy, es el reflejo de la realidad del Padre. La invitación a ser santos conlleva entrega, conlleva rendición, conlleva ofrenda para dejarnos direccionar por el Espíritu de Dios. La santidad trasciende las circunstancias, como vimos en la vida de José. Y como decía Pablo en su carta a los tesalonicenses, afirmados irreprensibles en santidad. Llevando a cabo la disciplina que habla Hebreos 12:10, disciplina para la santidad. Y bueno, y empoderándonos de lo que somos. Al decir el apóstol Pedro, un pueblo santo, que en definitiva portamos lo más valioso que el mundo necesita, portamos la buena noticia para la evangelización del mundo, la buena noticia que nos invita, nos convoca y que nos abre la puerta para que profundicemos en la santidad como ofrenda, como respuesta de amor, para que podamos tener claro que la santidad es una decisión de vida para no dañar el corazón del Padre, la santidad como escudo contra las artimañas del enemigo. Hermanos, el concepto de santidad nos tiene que desafiar. La vivencia de la santidad nos tiene que apasionar cada día por quien nos amó. Y este es nuestro Dios, el escudo y el arma, castillo fuerte que es nuestro Padre. Podemos orar para terminar y ¿qué tal si le decimos a Dios a nuestro Padre en esta oportunidad nuevamente? Señor,
concédenos ese gozo de la intimidad contigo. Que tu Espíritu Santo se avive de tal manera en nuestro corazón que podamos caminar en este estilo de vida orante, que podamos llevar adelante pasos de fe y obediencia, descubriendo al Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Te damos gracias por tu verdad. Gracias, Dios, porque tu verdad es para siempre. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos decirte, Padre, aquí estamos rendidos ante ti. Señor, gracias porque tú posibilitas vivir el gozo de tu intimidad. Señor, gracias porque tú nos impulsas a caminar en la acción, en un estilo de vida orante, permanente, constante, perseverante. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos impulsa a dar nuevos pasos de fe. Nos llama a la obediencia. Nos invita y nos convoca a descubrirte en una nueva dimensión cada día. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas con tu presencia real, con tu poder que nos impulsa, con tu paz, Señor. Oh Dios, ayúdanos a vivir en santidad como respuesta de amor a ti, que nos has amado tanto. Oh Señor, en esta hora renovamos nuestros procesos de santidad como decisiones de vida para gozarte a ti, para que tú te goces, para ofrendar a tu corazón, Padre, para darte, Señor, que eres santo, todo sin retaseos. Gracias, Dios, porque tú nos has dado la santidad como escudo contra toda artimaña del enemigo. Gracias, Dios, porque en esta hora podemos responder con santidad a tu entrega perfecta de amor. Gracias, oh Dios, porque tu Espíritu Santo nos entrega una estrategia de guerra espiritual que es la santidad. Gracias, Dios, porque en ti, únicamente en ti, no seremos conmovidos. Gracias porque tú eres el castillo fuerte. Gracias, Dios. En esta hora, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque sus vidas, junto a otros, me hacen sentir no un peregrino solitario, sino que tenemos compañeros de camino que experimentando las mismas tribulaciones, pero también experimentando la fortaleza del cielo que viene de ti, nos hace ser peregrinos seguros y constantes, perseverantes, sabiendo de que tú estás en nosotros y nosotros estamos en tu corazón, Padre. Muchas gracias. Amén.